Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros amigos de Hispanoamérica, de España, de Europa. Después de este intervalo de las fiestas de Navidad, reaparecemos de nuevo con un plantel realmente de lujo, de verdadero lujo. Buenas tardes en Veracruz, México. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, muy bien. Aquí muy contenta de regresar y con estos invitadazos que tenemos. Y sean todos bienvenidos de parte de la Agencia Católica de Noticias. No se olviden de compartir este video y lo importante es que llegue la verdad a todos. Sí, porque menuda tenemos, menudo ha cambiado el mundo desde la última vez que nos vimos. Bueno, las Navidades por lo menos las has pasado bien, ¿verdad, Mariana? Sí, sí, tú, Fer. Muy bien, muy bien. Súper bien, súper bien. Bueno, yo como siempre os invito a que estéis en el salón de vuestra casa con un cafecito, con una infusión cómodamente en un sillón, porque hoy lo que nos van a contar estos invitados pues va a ser único. Realmente, bueno, pues son unos invitados excepcionales que yo tenía muchísimas ganas de presentar. Bueno, María Herrera repite, repite y además hace poco que estuviste con nosotros. Todos la conocemos ya, es doctora en ciencias jurídicas, abogada en España y en Estados Unidos. Es sobre todo, de todos sus títulos universitarios, asesora de Actúa Familia, y eso es lo más importante. Y sobre todo, amiga. Es una gran analista que se prodiga últimamente bastante en los foros, en los medios de comunicación. Y bueno, es un lujo que tú, porque te voy a entregar a ti los trastos, como decimos aquí en España, pues moderes esta noche, que vamos a hablar de Estados Unidos para saber toda la verdad. Así que, bueno, Mariana, si tú quieres presentar a alguno de nuestros invitados. Claro que sí. Eh, Estoy muy contenta de presentar a este invitado. Es algo muy interesante. Bueno, antes que nada quiero decir que es buen católico, padre de 5 hijos, ahora es escritor y es referente para todos los conservadores. Es una referencia muy buena para todos los conservadores hoy en Estados Unidos. Ahora, esta parte se pone interesante. Fue oficial del ejército en Estados Unidos y también fue analista de la CIA, sabemos que es la Central de Inteligencia de Estados Unidos, también estuvo en el FBI. Bueno, él ya nos contará más, pero es muy interesante tener aquí en este encuentro a Ron Aledo, o Ronnie Aledo, como le dicen. Bienvenido, Ron. Hola, hola, encantado de estar aquí con ustedes. Bienvenido, Muchísimas gracias por la bienvenido. invitación. Ron no sabe que yo lo vi una vez, tuve el gusto de verlo una vez en el puerto de Santa María, en Cádiz. Lo que pasa es que no nos pudimos ni saludar en aquella ocasión, en una de sus charlas, porque también ha impartido algunas charlas, algunos análisis aquí en España. Y por fin nuestra Vanessa Vallejo, que tenía unas ganas enormes de que viniera a nuestros encuentros. Ella es economista, pero es también periodista en Washington y desde allí nos habla. Ella también es un referente y de verdad es una persona que yo creo que va a arrojar mucha luz en todo lo que está pasando. Así que bueno, María. Adelante, adelante, porque esto nos tiene a todos asombrados. Yo realmente no me lo podía creer lo que ha pasado. Si te parece bien, empezamos un poco con la última actualidad del impeachment, ¿no? Correcto, Como, correcto. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer de nuevo estar con vosotros, Pedro. Muchas gracias por la invitación y también en particular con mi amigo y colega Ron Aledo, también desde Miami, con Vanessa en Washington, D.C., ¿no? Por desgracia, lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos es bastante triste y bastante preocupante. Cada hora que pasa conocemos más noticias y peores noticias de persecución de los conservadores, de informaciones nuevas de lo que ocurrió realmente el 3 de noviembre y hasta la fecha, ¿no? Y por eso es tan importante de encuentros internacionales, porque las personas, sobre todo del exterior,
Por ejemplo, hablemos del caso de España, y luego Vanessa nos puede compartir su experiencia en Colombia, pero en España sabemos que la prensa está completamente tomada, ¿no?, por lo que nosotros le llamamos el movimiento progresista, el movimiento de izquierda, entonces casi imposible conocer de verdad qué es lo que acontece en cualquier otro país. Para que tengan una idea, hace una semana y media me escribieron desde Galicia, un catedrático de Derecho Civil, y me preguntaba si por favor podía hacer unas declaraciones y escribir incluso si el presidente Trump iba a ser arrestado, si el presidente Trump iba a acabar en la cárcel por haber cometido cualquier delito. Y yo rápidamente le contesté que a pesar de que no me había dado tiempo, porque eso fue el mismo 6 de enero, a analizar los hechos o lo que iba a acontecer, le podía decir que seguramente esa información o esa preocupación que le estaba llegando a él no tenía nada que ver con la realidad, porque hasta lo último que yo había podido ver, y era justamente 2 horas después de que el presidente Trump hablase en Washington, D.C., o algo que además Vanessa tendrá la información de primera mano porque ella reside en Washington, D.C., lo último que hemos hablado de un presidente y lo último que habíamos visto en la televisión era el presidente Trump diciendo que había que andar hacia el Capitolio pacíficamente y patrióticamente, y que si bien había habido un estallido social y había un grupo de personas muy violentas que habían irrumpido el Capitolio, también estamos muy confundidos y por eso quisimos invitar también a Ron para que nos explicase realmente el tema de la seguridad, por qué la policía del Capitolio no había permitido que la Guardia Nacional llegase, por qué no estaba el ejército desplegado, o por qué la alcaldesa de Washington, D.C., pues no había pedido, tampoco había dado órdenes que se cerrase la ciudad como se había ocurrido cuando había habido manifestaciones de Black Lives Matter y de Antifa, ¿no? Que para los que no los conozcan, a pesar de lo que puedan escuchar en la prensa de que Black Lives Matter es un movimiento por la defensa de los derechos civiles, de los derechos, un movimiento contra el racismo, pues lo cierto es que en el año 2020 las propias fundadoras de Black Lives Matter explicaron claramente que ellas eran marxistas entrenadas e incluso algunas habían participado como observadoras en las elecciones en Venezuela apoyando al narcodictador y tirano Nicolás Maduro, y que lo habían condecorado nada más y nada menos en Nueva York. Por lo tanto, eso junto con la información que ya tenía o debería de haber tenido, y Ron nos lo tiene que aclarar, el FBI, las agencias de inteligencia de grupos antisistemas como Antifa, pues desacredita completamente el movimiento, ¿no? Entonces me gustaría saber, en primer lugar, de la parte de Vanessa, si nos puede explicar un poquito cómo se vivió ese 6 de enero concretamente en Washington, D.C., y además incluso darle contexto a las personas que nos ven, como cómo ha sido el 2020 también, o por qué hemos acabado en ese recuento de los votos electorales y por qué se está viviendo lo que se está viviendo en Estados Unidos. Vanessa. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Yo quisiera recordarle un poco a la gente que este ha sido un año para la gente que vive en Washington específicamente y en general en Estados Unidos, que se ha tenido que aguantar protestas muy vandálicas de los BLM. Estados Unidos y en particular Washington en los momentos en los que BLM decidió hacer protestas parecía como que fuera a llegar un huracán a esta ciudad. Los negocios, cuadras y cuadras llenas de madera, seguridad privada por todas partes, muertos, policías asesinados, vandalismo, negocios robados. Es decir, la violencia de BLM es impresionante y se viene presentando acá durante todo este año, después de que, a partir de que sucede lo de el asunto de George Floyd. Y de eso yo nunca vi a los demócratas saliendo a decirle a los de BLM, por favor cálmense porque ustedes están haciendo que gente pierda sus negocios, por favor cálmense porque ustedes están matando policías. Y tampoco vi a las redes sociales, a las grandes corporaciones bloqueando cuentas porque incitaban a este tipo de cosas. Nada de eso pasó.
Entonces empiezo señalando el doble rasero, por decirlo de alguna forma, porque entonces ahora vienen a pintar a los republicanos, a los apoyadores de Trump como personas violentas, pero por favor, si la violencia de BLM es impactante, es clara y la estamos viendo desde hace rato y no ha pasado nada. Ahora, respecto a lo del 6 de enero, empiezo diciendo que yo el 6 de enero lo primero que vi fue a los republicanos saliendo a decir esto no está bien. La violencia no está bien, llamamos a la calma, condenamos aquellas cosas que no se deben hacer, cosa que no sucedió cuando, repito, BLM hacía despliegue de toda su brutalidad y de toda su agresividad y vandalismo en las calles de Washington. Evidentemente, y lo digo porque hay gente que cree que muchos somos simplemente con los ojos cerrados y tenemos a Trump como un dios y pues por lo menos en mi caso no es. Evidentemente ese día hubo errores de parte de la gente que estaba entrando al Capitolio, que hizo cosas que no se deben hacer, pero hay que dejar claro que nunca sucedió un llamado de Trump para decir que se tomen el Capitolio, tampoco sucedió un llamado de Trump para decir que atenten contra la vida de los oficiales o contra la vida de los demás congresistas, que el Partido Republicano completamente rechazó lo que había sucedido y que lo que sí vimos fue lo que tú mencionabas, María, que es muy claro para mí, pero parece que para la mayoría de la gente no es claro y es un actuar bastante oscuro de las autoridades acá en Washington. Pero quiero decir que ese actuar oscuro de por qué, cómo es posible que en Washington no tienen nadie que frene a esta gente y esta gente puede entrar al Capitolio y hacer lo que quiera. Eso es para mí muy difícil de entender, pero cuando lo empato con las vivencias que yo he tenido acá en las marchas de BLM, que las he seguido muy de cerca, la primera vez que yo vi estas marchas, que no son marchas en realidad, son, no sé, recorridos de vandalismo y de criminalidad de BLM, lo que yo entendí y me impresionó mucho fue ver a los policías en Washington más bien escoltando a los de BLM. Entonces, por toda la ciudad van y hacen lo que quieren y los policías detrás. Recuerdo que estaba con un amigo mío que es ex marín y le pregunté, ¿por qué no hacen nada? Evidentemente están haciendo cosas malas y los deberían llevar por lo menos a una estación o lo que sea el trámite acá en Estados Unidos. Y me dijo, donde un policía haga eso acá en Washington, se mete en un problema con la alcaldesa, porque la alcaldesa está fuertemente apoyada por BLM. Entonces, claro. Entonces tenemos, dejan entrar a esta gente al Capitolio y para mí es evidente todo lo que pasa después de esto, las redes bloqueando a Trump, bloqueando a todo el mundo, el impeachment, todo esto. Es decir, es un hecho que evidentemente les convenía. Y cierro con esto, la izquierda es experta en provocar y hacer situaciones para luego de esas situaciones reaccionar y decir que entonces por esa situación que ellos mismos provocaron, tiene que pasar todo esto y ahí se les va las manos en todo lo que tienen que hacer. Correcto. Y Ron, ¿nos puedes contar? Porque nos has compartido información muy valiosa y Ron, como ex agente de la CIA y además con una persona que conoce muy bien la estrategia que puede utilizar los enemigos de Estados Unidos, que un punto antes de pasarte la palabra es, y no sé, me gustaría saber tu opinión, pero por ejemplo a mí particularmente me han decepcionado mucho las declaraciones que ha hecho el congresista por Texas, Dan Crenshaw, porque él dice... y cito textualmente, que las personas que entraron en el Capitolio pues no se pueden llamar a sí mismos patrióticas o patriotas porque llevar la bandera de Estados Unidos y romper la ley pues es contrario al patriotismo y que él como veterano de guerra y ex militar sabe muy bien cuándo plantar la bandera americana porque el enemigo siempre está afuera y honestamente yo creo que es un error hacerle creer a las personas que el enemigo siempre está fuera, porque la experiencia que yo tengo aquí en Estados Unidos, en Miami, es que el enemigo está muy dentro. Hablamos de el sistema de espionaje de China, hablamos de personas infiltradas que han dejado entrar a los Estados Unidos, cubanos, venezolanos. Yo tengo experiencia propia y lamentablemente quiero decirles que esas mismas personas son las que trabajan con nuestros congresistas y senadores en Washington, D.C. Entonces, si nos puedes explicar un poquito qué es lo que tú piensas que falló ese día, el 6 de enero, y también
por qué realmente estamos viviendo lo que estamos viviendo en Estados Unidos con respecto a la prensa. ¿Nos escucha, Ron? Estás mutado, Ron. Hola, hola. Bueno, sí, perfecto. ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Hola, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Con Vanessa, contigo, María, con Pedro, con Mariana, muchísimas gracias. Mira, en primer lugar, muy simplemente te le voy a decir una cosa. Todos los congresistas republicanos de estados púrpuras van a tener que decir algo así ahora, ¿vale? Si yo soy un congresista republicano de Kentucky, de Wyoming, de Idaho, de Carolina, perdón, de Nebraska, realmente de Dakota del Norte, realmente no tengo por qué decir algo así, pero Texas desgraciadamente es un estado púrpura ahora. Eso significa que el sur de Texas está lleno de hispanos de origen mexicano que votan demócrata en bloque, el norte una mezcla de conservadores, de anglosajones, y eso pues mantiene al estado en filo. Eso hace al estado un estado púrpura, y todos los republicanos de estados púrpuras como Texas, esta hora desgraciadamente, van a venir con una declaración así, condenándolo muy fuerte, no sois patriotas, bla, 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 porque se están jugando el pellejo político, y por eso tienen que decir eso así para distanciarse, ¿vale? Eso es lo primero, eso es Politics 101, es lo primero. Lo segundo, ¿qué pasó allí? Mira, realmente ahora mismo solamente se puede especular muchas cosas. Hay que esperar que el FBI, que es quien está haciendo la investigación, termine su investigación, haga una investigación profunda de qué factores fueron los que impulsaron a entrar allí ilegalmente y en los riots dentro del Capitolio. Y también hay que ver cómo se manejó o desmanejó la seguridad del Capitolio. Recuerden algo muy importante. La policía del Capitolio, Capitol Police, no responde a Trump para nada. Trump no tiene absolutamente nada que ver con Capitol Police, que son los que están in charge de hacer la seguridad del Capitolio. Trump no está en el chain of command, no está en su jurisdicción. La policía del Capitolio solo y únicamente responde al Congreso, a Pelosi, a los líderes del Senado. Ya está. Trump no tiene nada que ver. Entonces, una parte muy importante de la investigación es qué órdenes recibieron los comandantes de la policía del Capitolio ese día. ¿Qué órdenes? ¿Quién les dijo que los tenían que dejar entrar al principio? ¿Por qué no tenían ropa de antidisturbios? ¿Por qué no habían aceptado la oferta de la policía de DC, de Metropolitan Police, que esa sí está bajo el alcalde de Washington, D.C., esa fall under del alcalde? ¿Por qué no hicieron mayores preparaciones? Todo eso, había posiblemente una negligencia crasa por parte, o fueron órdenes que recibieron de parte de los demócratas del Congreso. Todas esas hipótesis es lo que el FBI nos va a tener que contestar. Otra hipótesis que el FBI va a tener que contestar es si estos riots en realidad fueron unos grupúsculos pequeños, muy pequeños, posiblemente 20, 30, 40, 50 personas de incitadores que ya tenían el plan previsto de entrar al Capitolio, que ya venían con esta mentalidad de asalto, de vamos a presionar, vamos a tomar el Capitolio por la fuerza, si vinieron de fuera, independientemente de las palabras de Trump, porque las palabras de Trump, no hay nada ilegal en sus palabras de Trump. Él la hablaba, como tú dijiste, vamos a hacer una demostración pacífica y patriótica, pacífica, he said peacefully. O sea que no hay nada, pero posiblemente uno de estos grupos, independientemente de lo que dijera Trump, posiblemente, aunque Trump le dijera, quédense aquí, vamos a rezar el rosario, ahora todo el mundo aquí, independientemente de lo que él dijera, se iban a meter como quiera porque ya tenían el plan ese predeterminado de meterse. Todas esas cosas son las interrogantes que el FBI tiene que coger, tiene que darnos respuesta. Una cosa sí está clara, miren, la izquierda radical, que es lo único que hay ahora mismo en Estados Unidos, ya se acabó eso de izquierda moderada o izquierda de centro izquierda.
La izquierda siempre se va a montar en cualquier barco, en cualquier autobús que pueda. Están desesperados siempre por una excusa que les permita actuar, por montarse en el barco, saltar al autobús y tomar vuelo en su autobús. Y lo que pasó con George Floyd, una tragedia que todo muy triste, solamente le sirvió de autobús a ellos para protestar, para arrancar. ¿Qué tiene que ver George Floyd con la estatua de Cristóbal Colón en Baltimore? Nada, nada. Pero lo aprovechan, esa oportunidad, es una excusa. Ahora vamos a, mira, es blanco, era católico, hay que derribar la estatua de Cristóbal Colón en Baltimore. ¿Qué tiene que ver esto del Capitolio con Trump? Nada, pero le sirve de excusa. Mira, vamos a echar al basurero el legado de Trump, que defendió la vida, que defendió la civilización cristiana en contra del neomarxismo, del marxismo cultural, que defendió la familia, que sacó a los transgéneros del ejército, que no metió a Estados Unidos en ninguna guerra. Vamos a olvidarnos de eso, vamos a echarle la culpa a Trump de esto del Capitolio y vamos a borrarlo de Facebook, de Twitter y de la historia. La izquierda siempre, siempre, siempre está al acecho buscando un autobús donde treparse, donde montarse, una excusa para hacer lo que le da la gana y desgraciada, tristemente, eso es lo que estamos viendo ahora. Se puede hablar más fuerte o menos fuerte, pero no más claro. Excelente. Sí, señor. Excelente. Realmente a mediodía aquí en España estaba viendo yo un canal así, un show, y medio en broma estaban poniendo a Trump. Realmente ya era vomitivo porque lo ponían de todo, que tenía gusanos en el cerebro, que era realmente una caricatura vomitiva que no sé dónde realmente qué ética pueden tener esas personas, por mucho que no estén de acuerdo con su discurso. Quería deciros con respecto al impeachment, ¿no? Esta es otra estrategia de la izquierda. Desde hace 2 o 3 días, bueno, desde el jueves pasado se barajaba la idea, ¿no?, de hacer otro nuevo juicio político al presidente de los Estados Unidos, y lo han conseguido. Por desgracia, el día de ayer, ¿no?, votaron, creo que fueron 222 demócratas más 10 republicanos para que el Senado lo condenase. Pero todavía la condena no existe ni está en firme. Eso es otra cosa que los medios desde ayer se llenan la boca y empiezan a decir Donald Trump condenado por segunda vez, la primera vez en la historia que un presidente... No, completamente falso. Eso hay que decir las cosas como son. El Senado ahora tiene que votar, pero en el Congreso el juicio político, la condena, o por lo menos la aprobación, venía por una mayoría simple. Necesitaban 217 votos. Sin embargo, en el Senado van a necesitar 2/3. Por lo tanto, van a necesitar 17 republicanos. Y ellos saben muy bien, los demócratas saben que hasta que Joe Biden no, digamos, juramente como presidente de los Estados Unidos, ellos ahora mismo no tienen la mayoría. La mayoría le pertenece a los republicanos, es decir, al bando conservador. Por eso, ellos barajan la posibilidad de esperar que juramente Joe Biden, y una vez que esté establecido el nuevo Senado, entonces ellos quieren condenar al presidente. Y lo hacen por una razón muy simple, porque le temen muchísimo y no quieren que se vuelva a postular en el 2024. Es decir, si resultase condenado, Donald Trump, ya lo ha anunciado la portavoz de los demócratas, que ellos piensan hacer una resolución para prohibirle presentarse como candidato en las presidenciales. Y es realmente preocupante porque va justamente en contra con las declaraciones que ha hecho Joe Biden, que por supuesto no lo cree nadie, que dice que ellos van a instaurar la paz y la unidad en este país. Y la paz y la unidad en este país no va a reinar mientras que no haya un respeto por el otro. Es decir, mientras que no haya un respeto por valores y principios, que además son los valores y principios con los cuales se ha fundado esta nación. Principios judeocristianos como la defensa de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Bueno, pues Ben Shapiro, un joven influyente muy famoso y reconocido aquí en Estados Unidos, hacía y publicaba un vídeo exactamente en el día de ayer donde entrevistaba a varios demócratas, a varias personas de ideología de izquierda, que le preguntaban si el respeto y el reconocimiento o la conciliación en Estados Unidos era un valor
fundamental para que reinase la paz. Y entrevistó a 10 personas y todos coincidían en decir, absolutamente, tenemos que ser conciliadores, tenemos que llegar a acuerdos y compromisos, tenemos que respetar al otro. Entonces este presentador le dice, ok, hablemos por ejemplo de algún tema en el que tú estuvieses dispuesto a comprometer o a comprometerte para negociar. Y sacó, por ejemplo, a colación el tema del cambio climático y le decía en Nueva York, bueno, señora, usted haría un esfuerzo por darle a la otra parte, como dentro del marco de la negociación, muy significativo, algo a cambio para que pudiésemos llegar a acuerdos bipartidistas o entre la sociedad, dejemos a los políticos al lado, en materia del cambio climático. Y yo decía que sí, le decía, deme un ejemplo. Pues la mujer no podía mencionar absolutamente nada en lo que ella cedería. Le decía, ¿usted estaría de acuerdo en que los estados pues, no tuviesen que pagar multas por emitir una cierta cantidad? No, no, no. Yo estaría dispuesta en que pagasen el doble si emiten más de... O sea, imaginaron, ¿no? Entonces le preguntaba a dos jóvenes, a dos chicas jóvenes que parecían hispanas, en materia, por ejemplo, de los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres, que es otra historia que nos han vendido, porque el derecho de la mujer, bueno, es que en verdad, fíjense que yo hice mis prácticas en las Naciones Unidas cuando llegué a este país, precisamente en las Naciones Unidas, en la oficina por la defensa de los derechos de las mujeres. Y yo, no sé, realmente cuando me llegó la oferta de las Naciones Unidas, le dije a mi madre que estaba realmente, que no quería participar en el programa de práctica, porque, bueno, el derecho de las mujeres, pero ¿quién nos diferencia a las mujeres de los hombres? Entonces ya empezaron a decirme, no, porque las mujeres, por supuesto no mi madre, que es de verdad una mujer que defiende la igualdad, no, porque las mujeres hemos estado discriminadas, no, porque las mujeres, nuestros derechos se nos piden. Que tu madre es andaluza. Claro, ¿no? Y además una mujer que ha trabajado en el gobierno español, en el Ministerio de Justicia, y ella de verdad busca la defensa de la igualdad. Y entonces cuando llegué allí a las Naciones Unidas, pues me tocó, imaginaros, me tocó asesorar a las delegaciones de países extranjeros sobre cómo aplicar la famosa convención contra la ideología de género, o sea, contra la violencia de género. Y yo veía cómo a las delegaciones de Arabia Saudí o a las delegaciones de Qatar, pues básicamente le teníamos que aplaudir cuando las mujeres eran capaces de viajar solas a Inglaterra, pero cuando había un país como Bolivia, pues teníamos que criticarlo porque dejábamos que se permitía que las mujeres, pues, digamos, abortasen en un bosque y no se les protegía la vida, o sea, la doble vara de medir, ¿no? Y eso es incongruencia. Exacto, y eso es lo que está ocurriendo. Y yo aquí en Miami me he tenido que pelear en los medios de comunicación con personas que me dicen que el tema de la ideología de género empezó cuando en Granada, imagínate Pedro, cuando en Granada en España rociaron con ácido a una mujer por la violencia machista. Yo decía, señora, usted no es por nada, pero es que eso es una ignorancia decirlo, eso viene porque en las Naciones Unidas se aprobó una convención y porque se ha dado millones de dólares para fomentar esa supuesta ideología de género, esa discriminación contra la mujer que nos ha llevado al punto que estamos hoy y que Vanessa va a explicar muy bien, que es que una mujer católica con 5 niños, con 2 adoptados en Haití, con una mujer con un récord excepcional, pues que haya cientos de miles de mujeres marchando en Washington diciendo que, bueno, pues que era una discriminación, que este país estaba cada vez que era más racista, más supremacista y que esta mujer no estaba capacitada, ¿no? Entonces, sobre el feminismo, me acabo de descargar el último libro de Alicia Rubio, que se llama, no sé, es sobre el feminismo, tiene un subtítulo, y que muy pronto estará aquí en los encuentros presentándolo, espero que con Agustín Laje. Es una primicia, me lo acaba de decir Alicia Rubio. Es un tema mollar realmente.
Pero que bueno, vamos a... años, Pedro, esto viene de los años 90 y entonces todas estas nuevas mujeres y feministas que se autoproclaman feministas y que dicen que esto es por la violencia machista, no entienden de que, oye, que si aquí todos queremos, este es mi punto final, que si todos queremos paz, igualdad y justicia, porque en las calles de Estados Unidos hemos aguantado un 2020 en el que decía no justice, no peace, no hay justicia, no hay paz. Si queremos la justicia tiene que ser ciega y tiene que ser para todos por igual, no porque un hombre sea blanco y católico tiene que ser perseguido y una mujer por ser inmigrante e hispana pues tiene que llegar a, digamos que básicamente es una exigencia que llegue a la presidencia de los Estados Unidos y eso no nos representa. Pero bueno, ¿Cómo ha influido esta injusticia en toda la política estadounidense y del mundo entero, ¿no? Realmente. El racismo a la inversa y persecución a la inversa. Ahora, entonces. Correcto. A mí me interesa saber también sobre irnos atrás en el tiempo, al 3 de noviembre. Esto del fraude, ¿realmente hubo fraude? ¿Vosotros qué pensáis? Porque hay evidencias por todos lados. ¿Por qué no la admitieron a trámite todas las querellas? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Yo voy a dar mi opinión muy rápido y le paso la palabra a Vanessa. Mira, yo como abogada aquí en Estados Unidos, lo único que le puedo decir es que hace una hora exactamente he visto en la televisión común en lo que se llama aquí un Information Warfare Expert, un experto en la guerra de información y que además ha presentado todas estas evidencias en los comités electorales en los diferentes estados. Estaba hablando de que ellos tenían nueva evidencia de que había teléfonos y aparatos electrónicos que tenían abierto el Wi-Fi que decimos en España, y que esa información, cuando se depositaba el voto, ese voto, a la hora de lo que era el adjudication, al contar los votos, se mandaba a países como Alemania y a Italia, ¿ok? Y que ahí es donde ellos están investigando si los servidores habían sido intervenidos y que realmente tenían nueva información que vinculaban esa transmisión de paquetes de información a países como China y Pakistán. Esa información la han dado a un canal que, por supuesto, aquí en Estados Unidos, pues lo quieren vetar, porque lo quieren censurar, porque es un canal que no se arrodilla ante la prensa populista ni el establishment y el establecimiento, pero lo cierto es verdad, Pedro, es que hay miles de ciudadanos, más de 5.000 ciudadanos que presentaron declaraciones juradas, y cierro con esto. La razón por la que los 60 tribunales que han revisado esta información, estas demandas presentadas por el equipo de Donald Trump y el abogado Rudy Giuliani, no ha sido aceptado en la mayoría de los casos, ha sido por un tema de derecho procesal. Es decir, el derecho procesal decía que tú no podías presentar un caso si el recuento había concluido, pero ¿cómo un abogado va a recabar la información de las supuestas irregularidades y fraudes si no ha terminado la gente de votar? Sería poco razonable. Y por otra parte han utilizado lo que se llama el hearsay, es decir, que las pruebas que habían presentado que no tenían toda, digamos, la confianza del juez o de, en este caso, los fiscales, muchos fiscales se han revelado y han puesto. Entonces, un último apunte es que no todo lo que hemos podido ver se ha podido ni siquiera analizar, y por eso la gente ha estado tan enfadada, por eso la gente ha ido al 6 de enero a Washington DC, porque han dicho, si ni siquiera un tribunal ha entrado en el fondo, si el Tribunal Supremo no ha entrado en el fondo del asunto, ¿cómo me vais a decir a mí que las cámaras que hemos visto sacando votos, sacando maletas, lo que yo he visto no es real? Pues la gente no quiere que le tomen digamos, no lo tomen por tonto, ¿no? Claro. Pues lo mismo te digo, más claro, imposible se puede hablar. En lo que has dicho antes del feminismo y lo que dices ahora sobre el 3 de noviembre, sobre todo en lo que has dicho de tu madre. Vanessa, ¿qué opinas? ¿Qué opina Ron, Vanessa, de las posibles irregularidades y fraude? Bueno, yo creo que hay asuntos que evidentemente tienen a la gente demasiado molesta, como lo que tú mencionabas, María, y que una gran parte de los republicanos y el país entero se siente robada y estafada, o por lo menos con dudas, ¿no? Porque digamos que los republicanos sensatos ya ni siquiera lo que te dicen es yo tengo pruebas de que hubo fraude, porque la verdad es que, bueno, ok,
hay pruebas de que ocurrió efectivamente, pero no sabemos a qué magnitud. Es decir, yo, por ejemplo, no les puedo decir, yo tengo las pruebas de que de verdad se hubiera podido cambiar el resultado, no sé la magnitud, pero creo yo que entonces lo sensato y lo mínimo que se debiera hacer para que la gente tenga calma, para que se mantenga la democracia, la república, las instituciones que han hecho grande este país, es que se permita y que tanto republicanos como demócratas quieran llegar al fondo del asunto. Es que lo sensato es decir, ok, hay una duda que no es una duda solo de Trump, es una duda de la mayoría de los republicanos y de medio país, porque vemos que es un país partido a la mitad, ¿no? Y esa duda debió resolverse y efectivamente no se resolvió. Y en ese momento, entonces hay que dejar claro que también los demócratas tienen culpa porque debieron haber dicho, ok, si no tenemos nada que esconder, si no hubo fraude, si estamos seguros de que Claro. ganamos las elecciones, adelante la justicia entre y Así es. haga lo que tiene que hacer. Y también hay que dejar claro que los demócratas han utilizado una estrategia como son todas las estrategias de ellos, que en realidad son sucias, oscuras, macabras, pero las disfrazan y les ponen un velo de bondad, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, es que los republicanos quieren poner trabas para que los inmigrantes, los negros, las mujeres, los pobres no voten. Y en eso tenemos que estar muy claros, porque lo que sí quedó, digamos, comprobado y lo que todos debemos tener claro es que muchos estados importantes días antes, una semana antes de las elecciones, cambian sus reglas de votación y eso no se debe hacer y lo que dicen, es decir, eso debería ser un delito incluso. Y lo que dicen los demócratas es que los republicanos no quieren que la gente vote y que los demócratas sí quieren y por eso hacen que sea más fácil votar. Si todos queremos tener unas elecciones donde estemos confiados y tranquilos de que no hubo fraude, necesitamos poner unas reglas de juego claras. Eso es fundamental. Y esas reglas de juego claras que nos permitan tener seguridad de lo que se vota no se pueden cambiar una semana antes de las elecciones. Y no me pueden decir a mí que yo estoy, digamos, menospreciando o prohibiéndole a los latinos o a la gente menos favorecida que vote porque pido que efectivamente se compruebe que la firma sea la firma de la persona que supuestamente está votando. Es que es algo lógico nomás. Entonces, creo yo que sin siquiera irme al extremo de decir es que yo tengo las pruebas de que acá hubo un fraude que hubiera podido cambiar las elecciones, yéndome a lo mínimo, a lo más básico y a lo más sensato, es para mí claro que aquí hay errores, cosas oscuras y que eso aumenta el malestar de la sociedad y que en una sociedad como Estados Unidos, que no es la sociedad venezolana, que se dejaron durante años llevar hacia el socialismo, sino que esta es una sociedad en la que la gente está armada y está dispuesta a ir a pelear. Esto es peligrosísimo, porque entonces la gente dice, si nos han robado la democracia, vamos a ir por las armas. Y es demasiado peligroso. Entonces, si hay alguien aquí que está atentando contra el orden, contra la República, son los demócratas que ponen barreras para que se vaya a la justicia. Es que lo que pedimos es simple, vamos a la justicia y que nos den claridad de lo que sucedió. Correcto, Vanessa. Y además recordemos que hace 2 días salieron noticias, ¿no?, de que más de 6.000 abogados, por ejemplo, están pidiendo al Colegio de Abogados de Texas o al Colegio de Abogados del Distrito de Columbia, de DC, Washington, D.C., que le quitan la licencia para ejercer, por ejemplo, a Ted Cruz. Y esto es algo que nosotros queremos denunciar y, de hecho, vamos a hacer una petición porque, o sea, ustedes me están diciendo a mí, y que quede claro que esto es algo que no se ha dicho. El 6 de enero lo único que hizo el senador Ted Cruz junto con otros senadores y congresistas es decir exactamente lo que ha propuesto Vanessa. Es decir, si hay una desconfianza porque se ha hecho un estudio serio, un estudio de además empresas muy serias en estadística que dicen que casi la mitad de la población, casi la mitad de la sociedad en este país, incluido el 36% de los votantes independientes y el 17% de los demócratas, piensa que hubo fraude e irregularidades en Estados Unidos, para que volvamos a ganarnos la confianza de los votantes de la sociedad, vamos a pedir, y eso es lo que pidió el senador Ted Cruz, una auditoría de 10 días, estamos a 6 de enero, de 10 días, en la que como en 1877, cuando ocurrió algo parecido,
5 senadores, 5 congresistas y 5 jueces del Tribunal Supremo, analicemos lo que se llama aquí el substantive evidence, la evidencia sustantiva, es decir, qué se ha presentado en cada uno de los estados y que todos juntos, demócratas y republicanos, veamos la prueba los congresistas y digamos, mire, esto no tiene sentido o esto realmente es algo que moralmente yo no puedo votar y certificar al próximo presidente de los Estados Unidos. O sea, se había puesto lo que en derecho estadounidense es algo absolutamente razonable, porque tú le plantas un límite, en 10 días nos hubiésemos plantado, imaginaros, en el 16 de enero y todavía Biden no se certificaba hasta el 20. O sea, y ahora por eso le han quitado las principales empresas del país. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de American Airlines, estamos hablando de Bank of America, estamos hablando de todas estas empresas multimillonarias. Le han quitado los fondos y están persiguiendo a nuestros congresistas diciéndole que tiene que renunciar al cargo y por otra parte que le tienen que retirar lo que en Estados Unidos es un interés a la propiedad y es algo que nos cuesta muchísimo conseguir, que es una licencia para poder ejercer. Imaginaros lo que estamos viviendo y eso es algo que no se cuenta. Y por supuesto, Ron, te quería dar la razón porque es cierto lo que tú dices de que nada nos hace pensar o nos puede dar la confirmación de que ese grupo de radicales, de extremistas, ustedes lo quieren llamar de extrema derecha, estupendo, vamos a darle eso, de la extrema derecha en Estados Unidos iba a asaltar el Capitolio, que tú muy bien en otros programas has dicho incluso que el término asalto pues es sospechoso, porque asalto en Estados Unidos es básicamente que tú entras por la fuerza y exactamente. Es una ocupación, exacto, también una ocupación. Tampoco me gusta la palabra, pero es una ocupación. Es una ocupación, exacto. Digamos que la extrema y la extrema derecha asaltó el Capitolio, pero no podemos sacar de ahí la conclusión de que ni Donald Trump, ni un senador como Ted Cruz, un jurista que ha litigado en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, señores, con una carrera intachable, inmejorable, ahora tiene que renunciar cuando no han renunciado mujeres como Nancy Pelosi, que sí dijo en su día, yo no entiendo por qué no se están quemando las ciudades, por qué no hay manifestaciones violentas, debería haberla, y sí ha incitado a la violencia. Entonces mi pregunta para ti, Ron, como analista es, algo que me preguntaron a mí en France 24 ayer y que yo quería además saber tu opinión. ¿Tú crees que este movimiento que ellos le llaman QAnon y que se está, digamos, incluso expandiendo por los Estados Unidos, ¿tú crees que el motivo es, o sea, esto surge por Donald Trump o esto surge, y te voy a dar mi opinión honesta, o esto surge porque la gente ya ha perdido la desconfianza en los medios de comunicación y tienen que lucubrar e imaginarse la información porque ha probado los medios de comunicación que no son confiables, que solo están, como le decimos aquí, fabricating your outrage, están fabricando tu enfado. Bueno, te contesto sobre QAnon, muy rápido. QAnon no existe como tal. Esa es mi opinión sincera. Lo que sí existe son diferentes milicias, grupos de ciudadanos armados que tienen armas 100% legal, por su segunda enmienda, y son votantes del Partido Republicano de toda la vida, y son antiglobalistas y antiizquierdistas, etcétera, etcétera. Usualmente los encuentras en áreas rurales de Estados Unidos, en West Virginia, en Kentucky, en Tennessee, hay muchos. Antes se llamaban Tea Party y hacían capítulos pequeños del Tea Party de tal sitio. Hoy día lo que pasa es que con toda esta maldad, vamos a decirlo así, que se ha denunciado desde verano para acá, una maldad increíble, no solo con la cooperación de los medios de comunicación, de la prensa, de las grandes cadenas de televisión. Estoy hablando de estas riots, estoy hablando de la violencia, estoy hablando de quitarle fondo a la policía, de todo lo que Vanessa hablaba, no solamente en Washington DC, pero en montones de ciudades, la destrucción de la propiedad pública. Toda esta gente que pertenece a estas milicias o a estos grupúsculos pequeños, se pasan enviando posts en Twitter, en Facebook, y firman como QAnon, y firman K de Q de QAnon, y algunas
cosas de las que envían en Twitter y en Facebook son muy, muy reales y muy verdaderas, como la gran prensa está detrás de los movimientos neomarxistas y cómo los protegen, y etcétera. Otras son absurdas, otras son muy descabelladas, que si Bill Gates nos quiere implantar chips en la cabeza a todos para seguirnos y nos quieren implantar el 666 en la parte de atrás de la cabeza, bla, 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 bla. Pero QAnon no existe como una organización jerárquica, no existe como un partido. Son gente que individualmente y grupúsculos aquí y allá que firman, yo soy QAnon, y empiezan a repartir cosas por la internet. Eso es QAnon, no existe como tal. La otra cosa que te quería decir muy rápido, lo que mencionaste ayer de Ben Shapiro. Ben Shapiro, el vídeo que lo vi ayer. Es muy cierto lo que dijo Ben Shapiro, la intolerancia de los supuestamente tolerantes. Toleran todo excepto a nosotros, toleran todo menos la ley moral natural, toleran todo menos el cristianismo, toleran todo menos una posición conservadora o que se oponga al neomarxismo. Toleran todo menos los que no les gusta tolerar. Y algo que mencionó muy rápido ayer Ben Shapiro de pasada, pero que es crítico que lo entendamos. Ben Shapiro mencionó a Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, uno de los padres de la escuela de Frankfurt, es quien está detrás de esto y quien está detrás de toda esta censura contra Trump, filosóficamente quien lo ha inspirado. Y quien está detrás también del hipismo y quien está también detrás de Greta y quien está detrás de la radical ecologista con su obra Eros y Civilización. Lo que ustedes tienen que entender es que esto no surgió de la nada, ni tampoco surgió de la revolución del 68. Esto viene mucho más profundo. Y toda la escuela de Frankfurt, la que mencionó ayer Ben Shapiro de Herbert Marcuse, es quien está detrás, es la inspiración filosófica, es la inspiración política, es la inspiración ideológica de lo que estamos viviendo ahora. Yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando, vayan a Google, vayan y busquen Ron Aledo, mi nombre, Trump, la escuela de Frankfurt y la contrarrevolución. Trump, la escuela de Frankfurt y la contrarrevolución, búsquenlo, porque eso fue un manifiesto que yo escribí hace ya casi 4 o 5 años atrás, donde yo explico todo este movimiento que estamos viviendo ahora, cómo tiene su origen en la escuela de Frankfurt de los años 20 en Alemania, en Frankfurt, sigue con la revolución del 68, sigue con el hipismo que se inspiró en Herbert Marcuse y continúa hasta ahora. Y mi último punto, mira, una de las razones, hay 2 cosas que pasaron en estas elecciones, 2 cosas grotescas que pasaron en estas elecciones. Una es el fraude como tal, ¿vale? El fraude de las papeletas, el fraude de los votos, el fraude de este número increíble de personas que votó por correo, que posiblemente, muy posiblemente tengan firmas fraudulentas, de personas que no tenían derecho a votar, de inmigrantes ilegales que no tienen derecho a votar, de personas que votaron doble, con un nombre en persona y con otro nombre por las papeletas, etcétera. Ese fraude forense y criminal, ese solamente se puede demostrar con una auditoría forense, una a una de todas las papeletas, y esperemos que funcione si es que no destruyen la evidencia antes. Todavía estamos a tiempo, pero claro, los demócratas van a toda carrera a destruir la evidencia. Ya Biden es presidente, ya esto no vale, vamos a destruir todas las papeletas. El otro fraude gigantesco es el fraude mediático. Nunca jamás se había visto en Estados Unidos un fraude tan colosal. Toda la prensa, el 90% de la prensa de todo Estados Unidos, todas las grandes cadenas, los grandes periódicos, las grandes cadenas de televisión, se unieron al unísono, destruyeron la profesión de periodista. No les importaba mentir descaradamente a la gente con tal de cumplir su objetivo político, destruir a Trump. Eso era todo. Ellos se autodestruyeron, hicieron un harakiri, un suicidio a lo que se llama la profesión de periodista en Estados Unidos, haciendo las cosas más sin ningún tipo de ética, con un solo objetivo. Eso lo denunció Ben Shapiro también en otro vídeo, como las redes sociales con su censura y como los medios de comunicación con su propaganda izquierdista pusieron esta elección en contra de Donald Trump. Una cosa, y los ejemplos son muchísimos, pero la censura que hubo de New York Post, de la misma Trump, de toda la propaganda que tiraba todos los días de CNN, de Univision, de Telemundo, de Washington Post, es una cosa que nunca jamás se había visto en la historia de Estados Unidos, y ese es el otro fraude, que desgraciadamente es legal porque no se le puede llevar a las cortes, pero fue un fraude increíble, monstruoso y gigantesco que ocurrió, porque nunca jamás se había vendido, se había prostituido tanto la prensa de un país
a favor de la política, de un candidato político, como pasó ahora en estas elecciones. Muy bien, Excelente. tenemos, Mariana, Sí. sí, a alguien de nuestro público, de nuestros amigos, que quiere hacer una pregunta y le hemos dado entrada. ¿Y a quién tenemos, Se Pedro? se llama Paco Páez y es un joven activista mexicano, no sé de qué ciudad, un joven comunicador y un joven pro vida. Paco Páez, así Hola, sí, Paco. Mucha gente ya, lo conoce ya te en conozco. México. Sí, sí, Hola, es ¿qué verdad, ya. tal? Antes que no te veía. ¿Qué tal, qué tal? Ya está. De qué ciudad eres? De qué Vivo ciudad eres? actualmente en Querétaro, aunque nací en la Ciudad de México, Es pero verdad, me aquí lo en habéis dicho. Querétaro tienen su casa. Muy Y bien. gracias por permitirme la entrada, un gusto saludarlos, que también los he venido siguiendo. Ya se ha hablado, pues se ha tocado un poco el tema. Tienes un minuto para hacerle una pregunta a cualquiera de nuestros invitados. Pues quizás se la dedicaría a Vanessa, o bueno, a quien le guste contestar. Tiene que ver con la libertad de expresión. Hay todo un debate acerca de si debe haber límites en la libertad de expresión y en todo caso, y convenimos en que hay límites en la libertad de expresión, en la comunicación, ¿quién se vuelve el intérprete, ¿no? O el censor para decir lo que es ya un discurso de odio o un llamado a la violencia, porque claramente parece bastante arbitrario. Sería esa el punto que me gustaría tocar, que me parece que es fundamental en la época que estamos Muy viviendo. bien. Y si Muy me bien, dejan muchas gracias, completar, Paco. ¿quién decide cuál es la información falsa y cuál es la información verdadera que te pone Facebook, por ejemplo, ¿no? Ya ha sido revisado, esta información es falsa. ¿Por qué? ¿Quién decide eso? Muy bien. Vanessa. Bueno, yo creo que ese es el tema fundamental. Creo que esa es la pregunta, que es una pregunta, ojo, es técnica, pero también es una pregunta filosófica. Y de hecho, esta mañana creo que me valió varias discusiones con muchos liberales, porque la verdad es que yo lo que creo respecto a esto es que am, poner a alguien, es decir, la pregunta es quién controla a los controladores, ¿no? Tenemos un Facebook y un Twitter, por simplificarlo, que supuestamente controlan qué es cierto, qué es falso, quién ofende políticamente, quién incita a la violencia, pero entonces, ¿quién controla a ese comité que toma esas decisiones? Entonces, una alternativa sería poner a alguien encima y decir, no vamos a permitir que esta gente tire cuentas, no vamos a permitir que esta gente decida qué es la verdad y que no, pero sinceramente a mí eso me parece aún más peligroso porque yo no sé quién es esa persona que los va a controlar y aún si yo pudiera elegir, es decir, si yo tuviera por arte de magia la posibilidad de elegir a esa persona y ponerla de mi lado y saber quién es y digamos hacer que sea una persona justa y que no bloquee o que no censure por afinidad política, esa persona eventualmente va a cambiar y lo que puede pasar es que va a subir otra persona que no me guste y que no haga eso. Entonces a mí me parece muy complicado eso y no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la solución tiene que ver, o la solución no, porque no creo que sea algo único, creo que esto es una cuestión de varias vías. Creo que esto tiene que ver con el rechazo rotundo de la gente, tiene que ver con nuestra lucha y seguirlo intentando en redes sociales, tiene que ver con crear nuevas alternativas, que es muy difícil en este momento porque vemos lo que le ha pasado a Parler, es decir, sale una alternativa a estas redes sociales que es Parler y bueno, a Google y Apple la bajan de las tiendas, de sus tiendas y Amazon le quita los servidores, ¿no? Entonces es supremamente complicado, pero para mí es aún peor si decidieran poner a alguien que controle esas redes sociales y eso estuviera en manos de una sola persona. Yo creo, así como creo que el panadero puede decirle a una pareja de homosexuales que no le quiere hacer un pastel, yo también creo que si Twitter quiere decirle a un conservador que no diga tal cosa, lo puede hacer, pero así como creo que la gente puede protestar ante el panadero si quiere, nosotros también podemos protestar ante Twitter. Y creo yo que esa protesta ante estas redes sociales y ante estas empresas tiene que ser visible y tiene que ser contundente para que no los
no los CEOs, que normalmente son hippies, que saben de computación y de programación, pero van y creen en la Pachamama y toman jugo verde todo el día, no esos, pero sí esas juntas que tienen las acciones de esas empresas, esos empresarios que ponen capital en esas empresas, esos financistas que ponen capital en esas empresas y que no les importa la política, sino el dinero, digan, ojo, porque es que también no nos podemos ir en contra de la mitad de Estados Unidos, porque la mitad de Estados Unidos es republicana y está por lo menos poniendo quejas a Twitter y a Facebook. Entonces yo creo que sí hay formas de que seamos más activos y más violentos, no en violencia de ir a matar gente y eso, pero sí violentos, digamos, más reaccionarios en nuestra forma de pedirle a esta gente que deje de hacer este tipo de cosas. Muy bien, y tenemos también a... Pedro, una cosita ¿Sí? antes de pasar, porque me gustaría añadir un par de apuntes, ¿ok? Como abogada aquí en Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, que nos debe asistir a todos el derecho a la libertad de expresión recogido en la primera enmienda, no solo constitucional de la Constitución Federal, sino también de los diferentes estados. Por ejemplo, hemos visto a los congresistas republicanos en la capital de Florida, en Tallahassee, diciendo que una medida que quieren implementar y una propuesta de ley es dejar de hacer negocio con estas plataformas, ¿ok? Con Facebook, Google, Twitter, sí solo censuran a una parte de los, digamos, de los que interactúan basado en, como decía Vanessa, en lo que se llama aquí un viewpoint, un punto de vista particular o una opinión política particular. Pero un tema más importante aún es que yo sé que mucha gente que nos ve desde Hispanoamérica, desde Europa, no entienden, es que por ley aquí en Estados Unidos le hemos concedido a estas plataformas, de acuerdo al artículo 230 de una ley federal, inmunidad, es decir, que si aquí en Estados Unidos cuando alguien hace algo, te causa un daño, ¿ok? Y no hay un contrato de por medio, lo que sea, la irresponsabilidad extracontractual, uno va y lo demanda y hay unos daños multimillonarios, pero es que gratuitamente y a cambio de nada, aquí en Estados Unidos le hemos otorgado inmunidad para que ellos, porque supuestamente iban a hacer un servicio público, ¿ok? Comunicarnos, los congresistas iban a poder comunicar con las personas, con los ciudadanos, pero la realidad es que han dejado de ser meras plataformas objetivas y se han convertido en publishers y en editoriales. Editan contenido, como dice Vanessa, basado en unos verificadores de contenido que en el caso de España, tú sabes muy bien, Pedro, que son afines al gobierno social comunista. Y de ahí tenemos, y os voy a dar un ejemplo para que os imaginéis, hace 3 semanas la periodista que reside en Orlando, Dani Alessandrino, dijo que, por ejemplo, un impeachment, un juicio político, el juicio político anterior a Donald Trump había costado $40 millones y le pusieron una etiqueta de falso. ¿Saben por qué? Cuando uno pincha en la etiqueta, no, porque realmente no se puede saber la cantidad exacta, imagínense, porque es que eso es imposible, pero uno sigue leyendo y dice que los últimos juicios políticos le había costado del orden de entre 32 a 50 millones de dólares. O sea, la mujer había dicho 40 y eso considera Facebook que es falso. O sea, realmente están jugando con nosotros. Entonces, ¿cuál es la solución? Y un dato, Vanessa Vallejo era editora en jefe de un prestigioso periódico en español, Panam Post, pero ahora ella también es la coeditora en jefe de un periódico que se llama El American, y eso es importante. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, y eso es algo que nosotros tenemos que atacar, es que los hispanoamericanos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tenemos 2 medios que tienen el monopolio, que es Univisión y es Telemundo, donde o sea, si en el mundo real ellos tienen el 80 al 90% de la comunicación en inglés con la que desinforman y adoctrinan, en español no tenemos ni un solo medio para 60 millones de hispanohablantes. Entonces, imaginaros lo que es eso y todo lo que conlleva, ¿no? Sí, tenemos también aquí a Pablo Garrido. Ha habido algún problema porque él nos oye pero no nos ve. Es un buen amigo. Sí, ¿me oyes, Pablo? Te oigo perfectamente, Pedro. Muy bien, y has oído a nuestros invitados. He oído a María, a Vanessa, a Rob, a Mariana y a ti. Muy bien, Pablo es profesor, soy ciego, teólogo. soy ciego.
es jubilado y forma parte del equipo de Cádiz, en Cádiz de Actúa Familia. Pablo, tienes una preguntita para alguno de nuestros invitados, ¿verdad? Sí, vamos a... Trump probablemente esté ya acabado, ¿no? Independientemente de las reacciones que pueda tener, pero la maquinaria es muy pesada y probablemente lo aplaste. La pregunta es, si Trump desaparece, la cantidad, los millones de estadounidenses que le han votado, que lo han votado, ¿pueden confiar en la emergencia de un nuevo líder en la línea de Trump que plante cara al globalismo? ¿Y con qué medios contaría ese nuevo líder que podría estar apoyado en la sombra por el propio Trump? ¿Contaría con medios suficientes para hacerse oír? Excelente pregunta, Ron. Bueno, está un poco difícil y los analistas nos gusta analizar mucho lo pasado, pero no nos gusta predecir el futuro. Bueno, es que la ciencia está ahí, la ciencia está ahí. Somos muy malos prediciendo el futuro, pero bueno, yo en el 2012 predije que ya era el fin del Partido Republicano y me alegro que me equivoqué. Con la victoria de Obama sobre Mitt Romney, el moderadito neocon, yo dije, mira, ya el Partido Republicano no va a poder sobrevivir por un problema matemático muy simple. En las ciudades, en las grandes urbes, liberales, izquierdistas, progresistas, secularistas, ateístas, neomarxistas, hay más gente que en la América profunda, que en Tennessee, que en Kentucky, que en Dakota del Norte, que en la Bible Belt, que en Alabama. Hay más gente, punto, un problema matemático. Y yo predije en el 2012, mira, yo creo que ya nunca más va a ganar las elecciones presidenciales el Partido Republicano. Y me alegró y me sorprendió muchísimo Trump, o el fenómeno Trump. Fue un fenómeno que me alegró y me sorprendió, me tomó por sorpresa. ¿Por qué ganó Trump? Trump ganó precisamente porque tenía un appeal de outsider que no tenía ningún político profesional moderadito neocon, estilo John McCain, estilo Mitt Romney o Marco Rubio, etcétera. No tenía un appeal que logró sacar a los llamados demócratas de Reagan, personas de raza blanca, obreros de cuello azul, lo que nosotros decimos aquí, blue collar workers, que trabajan y viven en el Rust Belt, Ohio, Wisconsin, todas esas áreas del Midwest industrial, y logró que esta gente que usualmente votan al Partido Demócrata por cuestiones económicas y por cultura obrera, de unión, etcétera, fueron las personas que votaron a Reagan cuando Reagan estaba activo en la política, porque Reagan los excitaba muchísimo, los inspiraba muchísimo, pero una vez que se retira Reagan, volvieron a su casa natural, al Partido Demócrata, y estuvieron ahí por 30, 35 años hasta que Trump, y solo Trump, los logró sacar del Partido Demócrata y cambiaron de partido otra vez y volvieron al Partido Republicano. Eso fue lo que le dio la victoria a Trump en el 2016. ¿Qué pasa? Que a la que el Partido Republicano se desencante por una persona, un trumpista como Trump, y apueste por un moderadito sin sal, o por un huevo sin sal, por un pedazo de hielo, moderadito neocon, pues mira, todos esos demócratas de Reagan que votaron por Trump no se van a sentir inspirados, no se van a sentir motivados y van a volver al Partido Demócrata o simplemente no votan. La abstención gigantesca que es lo usual aquí en Estados Unidos. Recuerden, estas elecciones de aquí del 2020 fueron increíbles, con el mayor número jamás de votantes. Usualmente aquí en Estados Unidos lo que hay es abstencionismo extraordinario. No hubo porque Trump inspiraba a la derecha. ¿Qué pasa? Este es el catch-22 del Partido Republicano. Si buscan a un trumpista, si buscan a un Ted Cruz on fire, que siga con la tradición de Trump y Trump lo apoye y Trump haga declaraciones a favor de esa persona, eso entonces lo que va a declarar es la guerra a la izquierda y al centro moderadito, neocon.
y vamos a ver una conspiración tan grande o peor de odio de las redes sociales, de censura, de los medios de comunicación contra esa persona. O sea que está en un catch-22. Si el Partido Republicano elige a un moderadito neocon, no va a inspirar a la base del partido, ni a los demócratas de Reagan, ni mucho menos. Y si eligen a un trompista de verdad, una persona que no se deje regir por lo políticamente correcto, que defienda sin pelos en la lengua la ley moral natural, la vida, el matrimonio, la familia, America First, pues entonces eso es declararle la guerra, como Trump le declaró la guerra a la CNN, al Washington Post, al Boston Globe, al Miami Herald, etcétera, 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 a Univision, a Telemundo, a todo el mundo, y entonces las posibilidades de perder son también difíciles. Yo creo que al final el Partido Republicano va a intentar de meter a un moderadito, el establishment, los Never Trumpers, los Mitt Romneys, los Bushes detrás del Partido Republicano, y yo creo que eso va a ser fatal para el Partido Republicano. Pero además también me reafirmo, el Partido Republicano tiene un gran problema demográfico, tiene un gran problema matemático. Hay más gente de izquierda, pija, atea, agnóstica, llámenlo como ustedes quieran, las grandes ciudades, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, que hay en Tennessee, que hay en Nebraska, que hay en Dakota del Norte, Dakota del Sur, en el Bible Belt. Este es un gran problema. Pero ya me equivoqué en el 2012, espero en Dios equivocarme otra vez para el futuro. Muy bien. Me encantó. Muchas gracias, Ron. Sí. Perdón, Pedro. Me encantó la idea de un Ted Cruz o alguien y un latino que sea trompista y por el lado republicano estaría muy interesante y alzaría de nuevo, estaría muy bien. Ojalá no lo suspendan y lo piensen y lo trabajen y no pongan a un moderadito, como dice Ron. Eduardo Verástegui tienen que poner. Why not? Vanessa va a hablar, Vanessa. Sí, solo quisiera decir una cosa porque quien hace la pregunta hablaba de los medios de aquel elegido del Partido Republicano y eso es muy importante porque si recordamos la elección de hace 4 años de Trump, en gran parte, si no la mayor, tuvo que ver con las redes sociales, porque todos los medios haciéndole la guerra, las redes sociales jugaron un papel fundamental porque permitieron que mucha gente se diera cuenta de cosas que no salían en los grandes medios de comunicación. Igual pasó en Brasil, es decir, en Brasil Bolsonaro no habría ganado si no fuera por las redes sociales. La campaña de Bolsonaro fue redes sociales. Luego, ahora, 4 años después, tenemos que las redes sociales bloquean, banean, eliminan cuentas de cualquiera que pueda decir algo. Entonces, creo yo que también nuestra esperanza y también, por lo menos mi expectativa y mi curiosidad está en qué puede surgir en el ámbito tecnológico que sea una nueva alternativa para este constante censura y constante doble rasero, ya no solo de los grandes medios, sino también de las redes, y qué puede surgir a partir de esto, ¿no? ¿Qué empresario y qué programador o qué empresarios y qué programadores ven en esto la oportunidad de negocio para decir, tenemos medio de Estados Unidos, tenemos un montón de conservadores que necesitan este tipo de cosas, ¿cómo lo vamos a sortear, no? Muy bien. ¿Podemos pasar a un último bloque, María? Sí, porque claro. yo quisiera, bueno, llegado este momento, que quedara muy claro lo que tú llamas el legado de Trump, ¿no? Sí, claro, exacto. ¿Cuánto tiempo disponemos, Pedro, para cerrarlo? Bueno, ya vamos al final ya, pero como es un tema tan interesante, no sé, yo creo que 5 o 10 minutos podríamos ir recapitulando, tener muy claro cuál ha sido ese legado, tener muy claro qué es lo que va a venir a partir de ahora y qué podemos hacer, qué vamos a hacer, eso que tú tienes a la vez tan claro, ¿no? Y nuestros invitados también. A ver, para mí el legado de Donald Trump, que quede además constancia de que yo no era para nada una persona que me encantaba ni me encandilaba a Donald Trump, sobre todo por sus declaraciones a veces desafortunadas, porque estamos acostumbrados, como dice Ron Aledo, a que todo, ¿me entiendes?, se nos dé envuelto de una forma
que casi no nos demos cuenta de lo que nos están vendiendo. Y cuando él hablaba, por ejemplo, en materia de inmigración, recordemos que yo soy abogada aquí en Estados Unidos y trabajo mucho, por ejemplo, en la frontera, ayudo a muchísimos inmigrantes hispanoamericanos que vienen aquí siendo perseguidos de esos regímenes narcodictadores. Y, por ejemplo, a mí al principio no me gustaba, por ejemplo, que hablase de los mexicanos, que es cierto, yo he vivido en Arizona y he trabajado, y es la principal puerta de entrada, digamos, por ejemplo, puede ser del narcotráfico, la entrada de drogas, pero a la vez es ignorante, por ejemplo, por mi parte, pues, lo que dijo de que eran los mexicanos cuando por esa frontera entran desde africanos, asiáticos, ¿me entiendes?, europeos, españoles, yo he visto de todo, ¿no? Entonces, claro, yo no era una persona que me encantase, pero poco a poco nosotros fuimos dándonos cuenta de las políticas que se presentaban y sobre todo de cómo se iban cumpliendo ese programa de America First, que conllevaba y que ha conllevado que el número de desempleados en Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, en las minorías hispanoamericanas, la minoría negra, han sido los mínimos en la historia. Se le acusaba de misógenos y las mujeres hemos tenido más empleo que toda la historia de los Estados Unidos. En materia económica, bueno, pues Vanessa nos puede contar. Yo sí me gustaría lanzar ahí la pregunta, una queja, ¿no? Una queja que sí he tenido, pero no es precisamente, no es por Trump, porque Trump ha recortado muchísimo del gasto de los Estados Unidos, pero a la vez yo creo que fue una promesa el suyo el recortar el gasto externo, y eso no se ha hecho, y la deuda externa de Estados Unidos es un problema que tenemos y es un gran reto y, digamos, una deuda que tiene el Partido Republicano, bajo mi punto de vista, con el ciudadano estadounidense. Si no, vivir en Estados Unidos se nos hace cada vez más caro, inviable, y la clase media y la clase baja, pues no se puede permitir un apartamento de $1.500, $2.000, pero a la vez, si lo vemos desde la perspectiva, que es el encuentro que estamos hoy, de valores y principios, es decir, de la familia, la vida y la libertad, pues hay que decir con rotundidad que Donald Trump ha sido el mayor defensor de la familia, el mayor defensor de la vida y, desde luego, de lo que hemos visto en el 2020, el mayor defensor de la libertad, pero sin lugar a dudas. Mientras derrumbaban a estatuas de Cristóbal Colón, Fray Junípero Serra y varias estatuas del legado español, pero por supuesto también estatuas de los padres fundadores por colonizadores, inquisidores, racistas, blancos, supremacistas, esclavistas, Donald Trump reafirmaba la historia de los Estados Unidos y decía que América nació con Cristóbal Colón. Cuando hemos visto que Nueva York aprobaba leyes del aborto extremo y decía que estaba estupendo abortar, que era un derecho de la mujer a abortar, o sea, algo vomitivo, hasta el último mes, en el 9º mes, o que definitivamente las asociaciones estas de feministas se lanzaban a la calle para increpar e insultar a la jueza Connie Barrett, Donald Trump se posicionaba del lado de la mujer, de la igualdad y sobre todo de los no nacidos. Es el primer presidente que andó en la marcha pro vida, es el primer presidente que quiso pasar una legislación a nivel federal para que se defendiesen aquellos que habían sobrevivido el aborto, y además ha sido un presidente que ha estado del lado de la familia, pero no de la familia blanca, de la familia conservadora, de las familias, punto. He estado aquí en manifestaciones en Miami, yo he estado con chicos haitianos, yo he estado con cubanos negros, he estado con asiáticos, he estado con jamaiquinos, caribeños, europeos, y ninguno de nosotros se nos ocurría pensar que la razón por la que estamos ahí es porque el presidente era blanco en Estados Unidos, cuando yo he vivido aquí 8 años de Obama y tampoco me planteaba que ¿me entiendes?, que Barack Obama yo tenía que tachar a Obama por el hecho de ser negro, ¿no? Donald Trump ha sido un presidente que ha legislado y ha promovido los valores de familia, vida y libertad para todos los Estados Unidos. Y en materia de relaciones exteriores, pues Ron y yo hemos coincidido en varios programas donde Ron ha estado además desplegado en el Medio Oriente, ha estado con el ejército estadounidense, y os podrá decir rápidamente también la labor tan inmensa que ha hecho el presidente Donald Trump para llegar a acuerdos de paz. Por eso se le ha inclusive querido nominar para 2 premios Nobel, y a pesar del último acuerdo que quiso llegar con Marruecos, que nos ha molestado mucho a los españoles, pues mucho. Pero tengo que decir, porque Ron sabe que tenemos una espinita grabada, pero él lo va a limpiar, yo lo sé.
pero bueno, ha sido un presidente de orden, de ley, orden, paz, libertad, vida y familia. Ese es el legado que nos deja en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que viene, Pedro? Indiscutible. Pues, ¿qué viene? La era negra. ¿Por qué? Porque lo que no nos damos cuenta es que se va a perseguir. Darth Biden, el Darth Biden. Exactamente, esa es mi reflexión. Ajá. Sí, sí. Bueno, alguno de los... Ron, Vanessa... Yo dejo que Vanessa hable si quiere decir algo, que yo soy un fan de Vanessa, lo tengo que reconocer, desde que te vi en El Gato al Agua, me quedé impresionado, me quedé impresionado por lo valiente, por lo guapa, por lo inteligente, así que te dejo. Muchas gracias. Subrayo todos los calificativos. Ay, muchas gracias a todos. Bueno, sobre el legado de Trump, bueno, María ha hecho una excelente exposición y voy a hablar de la parte económica porque creo que es como ella le pone como no sé, María, ¿qué calificación le pones ahí? Como que no aprueba totalmente. No, se aprueba. Lo que pasa es que estoy un poco enfadada por el camino que llevamos en Estados Unidos de seguir endeudándonos. Y es parte del debate que tú sabes que vamos a tener ahora con una administración de Joe Biden que sí, que va a regalar a muchos millones de personas, por ejemplo, $2,000 y que inclusive yo estaría de acuerdo, pero seguimos dando millones de dólares a otros países, seguimos endeudándonos y seguimos llegando a las futuras generaciones por el precipicio, porque de verdad que hemos pasado de una América que nos podemos permitir a una América que realmente cada vez estamos más endeudados y nos cuesta llegar al final de mes, a la gran parte. Sí, claro. Bueno, evidentemente en muchas cosas Trump tiene asuntos que no nos gustan y que quisiéramos que fuera mejor, como por ejemplo en reducir la deuda y eso, pero uno muchas veces no puede. Para hacer un análisis, lo ideal no es comparar lo que hizo el político con el mundo ideal que uno quisiera que fuera, sino con lo que se puede hacer, porque una cosa es lo que el presidente quiere hacer y otra cosa es lo que, por ejemplo, el Congreso le puede aprobar, otra cosa es lo que sea políticamente viable y otra cosa es lo que políticamente le permita además gobernabilidad, ¿no? Entonces, claro que ha cometido muchos errores y uno de los grandes problemas de Estados Unidos es la deuda. Ese es el gran problema que tiene. Pero digamos, recordarle a la gente que no sabe en materia económica, lo que ha hecho Trump, para mí, de verdad que sí, ha habido puntos muy importantes y que yo le agradezco mucho al presidente Trump, y todos sabemos acá, y no sé si nuestros televidentes sepan, pero Trump ha conseguido tasas históricas de bajo desempleo, de crecimiento, no solo para toda la población, sino específicamente, tú lo decías, María, para negros, latinos. Además de eso, Trump logró sacar adelante una reforma histórica en materia de impuestos, no solo de disminución a las empresas, sino también de facilitar la tributación, que eso es muy importante porque entre más engorroso sea, pues más difícil se hace todo para las empresas y también para las personas. Eso lo logra él, pero además la seguridad que le ofrece, porque él siempre se vendió como el empresario y como el aliado de las empresas. Y nada más decir eso ya es muy importante para los empresarios. Es decir, el otro día escuchaba a alguien que decía, ¿por qué los grandes inventos y los grandes genios nacen en Estados Unidos y no en Colombia o en Venezuela o en cualquier lugar de Latinoamérica? Y la respuesta que daba esa persona era por la educación. Yo creo que está equivocado, no es por la educación. Esos grandes genios y esos grandes inventos salen de Estados Unidos por la libertad que hay en Estados Unidos, la libertad para que la gente desarrolle sus capacidades, para que la gente pueda invertir, pueda crecer, pueda ahorrar dinero y luego invertirlo en sus inventos y para que se mueva toda esa creatividad que haya. Y Trump lo dejó muy claro, y de hecho lo dejó muy claro en un asunto muy particular que fue lo del coronavirus. Mucha gente acusa a Trump por cómo manejó la crisis del coronavirus, pero yo sinceramente creo que donde otro presidente hubiera estado ahí, fundamentalmente, principalmente un demócrata, la cosa hubiera sido
digamos, de unas magnitudes y de una catástrofe que yo creo que no me puedo ni siquiera imaginar. Lo primero que hace Trump, y esto para enlazarlo con lo que les digo de las empresas, que para mí ha sido fantástico y muy importante en el legado económico de Trump, el primer discurso que hace Trump cuando se da cuenta de lo serio que es esto del coronavirus, porque obviamente al principio todos cometimos errores y todos creímos que no iba a ser tan serio. Cuando se da cuenta que es algo serio, lo primero que hace Trump es salir y nombrar a las principales empresas de Estados Unidos y a decir, yo me siento con los jefes de estas empresas y juntos vamos a sacar adelante este país. Entonces, mientras en España veíamos que el gobierno intervenía en laboratorios y prohibía a los privados hacer pruebas, acá veíamos a Trump sacando y firmando papeles para que cualquiera pudiera sacar pruebas y para que los laboratorios privados se movieran lo más que pudieran. También la operación que se hizo acá en Estados Unidos para que una vacuna que tardaría años en salir adelante, tardará meses. Todo eso viene de esa visión y de ese empresario que es Trump y que lo dejó muy claro en este país y en su gobierno, y eso es muy importante. También fue muy importante que Trump saliera a decir desde el principio la economía no se va a cerrar, porque muchos países miraban a ver qué estaba diciendo Estados Unidos, y donde Estados Unidos hubiera dicho vamos a cerrar la economía porque si no todos nos vamos a morir, pues entonces la catástrofe económica a nivel mundial hubiera sido mucho peor. Entonces yo creo que Trump deja un país que, por supuesto que tiene errores en materia económica, pero consiguió logros muy grandes, como esto de los impuestos, un discurso claro. Trump se atrevió a decir cosas hasta el final que ningún otro se hubiera atrevido a decir. Yo recuerdo en uno de los debates que tuvo con Biden, bueno, en el único debate que tuvo con Biden cara a cara, le preguntaban a Biden por el salario mínimo y Biden decía hay que subir el salario mínimo, y Trump es tan corajudo que le dice, yo no creo que haya que subir el salario mínimo en todos los estados de igual manera porque eso solo causa desempleo. Claro, o sea, tú no le puedes pagar lo mismo a alguien que, no puedes obligar a pagarle lo mismo a alguien que vive en Nueva York que a alguien que vive en un pueblito donde el costo de vida es diferente, porque lo que causas es desempleo si obligas a los empleadores a subir tanto el salario que no lo puedan pagar. Esa es la diferencia de un empresario que sabe lo que vale un dólar y alguien que ha estado toda su vida de funcionario del partido. Bueno, tenemos que terminar. Se nos viene el imperio, pero la República y la resistencia la tenemos aquí, la tengo yo delante de la pantalla, y son gente como Paco, como Pablo, como Ron, como María, como Vanessa y como Mariana. Vais a dar la batalla, vamos a dar la batalla con Actúa Familia, con los medios de comunicación que tenemos, ACN y otros muchos medios amigos que no están dispuestos a tragarse los sapos que nos quieran hacer tragar los líderes mundiales, los que quieren manejar nuestra vida, el lado oscuro. Bueno, una frase mínima para despedir a cada uno de vosotros, y por favor abrid el micrófono también nuestros invitados sorpresa, digamos. Adelante. Bueno, muy rápido, muchísimas gracias por la invitación otra vez. Mis artículos están en El Español Digital, pueden ir a verlos al Español Digital. Les recomiendo que lean mi artículo que explica toda cómo llega Trump al poder, Trump, la escuela de Frankfurt y la contrarrevolución. Y a los católicos que lean inglés también les recomiendo muchísimo Blaise Joseph, es Trump el nuevo Constantino. Eso fue un artículo teológico, histórico, que hablaba de por qué muchas personas católicas y protestantes conservadoras votaron a Trump. Muchísimas gracias por estar aquí, un placer estar aquí con estas mujeres tan preciosas, contigo, Pedro, y nada, pues hasta la próxima vez. Muchísimas gracias desde Estados Unidos. Muchas gracias, Ron, no te vayas aunque despidamos. Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí, alguien que has dedicado este rato para nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, y solamente decirle a la gente que hay que reaccionar, porque lo peor es quedarse callados, lo peor es arrepentirse por no haber actuado. Entonces es el momento de reaccionar y de hacer lo poco que uno pueda hacer en sus manos. Muchas gracias, así será. Pablo, si le dices a
a Ana que te ponga el micrófono, que lo tienes mutado, pues podrás decir una palabrita. Paco, ¿qué te han parecido nuestros invitados de hoy? ¿Se No, puede dar la batalla? por supuesto, me parece excelente. Les agradezco muchísimo por haberme invitado a asomarme entre los grandes. Y no me sorprende que haya artimañas de la agenda globalista. Lo que me sorprende es cómo muchos en la población estamos dispuestos a aplaudir a nuestros propios tiranos y censuradores. Esto, más allá que ser de un lado o del otro, pone en riesgo toda la libertad de expresión y muchos lo están aplaudiendo. Y eso, creo que por eso es muy importante estos programas y agradezco mucho esta participación. Gracias a ti, Paco. Pablo, tú que eres un hombre muy concreto. De vez en cuando nada más. Bueno, muchas gracias. Encantadísimo de estar en una tertulia de tanto nivel. Y me parece que en algún momento también se debiera hacer un encuentro, un debate de propuestas de reacción, de resistencia y de futuro. Gracias por la invitación, Pedro. Bueno, sí, sí. Pablo es el que manda en estos encuentros, aunque no lo conozcáis en la pantalla. Bueno, Mariana, el próximo encuentro, ¿cuándo? Dentro de 2 semanas, ¿verdad? Ya Así tenemos título. Así ya es, tenemos va a tema. ser muy español, porque es sobre la ley CELA, es un encuentro muy español, pero nos concierne a todos, porque es ejemplo, lo que pasa en un país con esto del globalismo es el ejemplo de lo que la izquierda nos quiere traer a todos. Entonces, pongamos mucha atención y me quedo con que hay que dar la lucha con esto de que nos censuran por todos lados. Antes decíamos, es que tenemos que entrar a la gente para que alce la voz. Y ahora que están alzando la voz, pues nos censuran, no hay por dónde. Incluso en México hemos visto últimamente al cardenal Sandoval, por ejemplo, y muchos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, queremos que alcen la voz, pero pues ahora hay que buscar por dónde, pero no nos vamos, hay que dar la batalla. Pues daremos la batalla. Pasamos a la resistencia. Así es. Encantada de estar con ustedes. Dentro de 15 días nos vemos. Ley CELA, ley comunista, continúa la batalla por la libertad de educación. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Ha sido Pedro, un honor. Pero yo tengo que despedirme también, ¿no? La moderadora. ¡Ostras, Pedro, como eres de la casa, me he olvidado de ti. Como eres de la casa, me he olvidado de ti. Menuda discriminación aquí en vivo. Bueno, soy un homófobo. Soy un homófobo. Totalmente todo. Es que machista. María y yo, bueno, somos paisanos, somos andaluces casi del mismo sitio y bueno, y ahora trabajando en antes. Di lo que quieras, María, di lo que quieras, por favor. Bueno, voy a decir lo que pienso. Los hispanos vamos a dar la batalla. Y yo estoy con el señor Ted Cruz para que siga hablando tan claro. Vamos a hacer una campaña donde os voy a invitar a que firméis una petición para que no se le siga persiguiendo por su opinión política, y tengo depositadas todas mis ilusiones y mi fe en que el próximo presidente de los Estados Unidos va a ser hispano. Que Dios os bendiga. Vamos por ti. Que Dios os bendiga. Muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Nos despedimos, no os vayáis porque seguimos. Hasta luego.